Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo día yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. También tenemos servicios y estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La carta de Cristo escrita. No desayamos, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todo conciencia humana. Delátate de Dios. 2 capítulo 4, versículo 1 y el 2. El apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser una manifestación de la verdad. Claro, sabemos que Jesús es esta verdad. Así que quiere decir Pablo cuando dicen que debemos manifestar a Jesús. Pablo está hablando aquí de una expresión visible. Una manifestación es una brillantez que hace algo claro y comprensible. Para abreviar, Pablo está diciendo que somos llamados a hacer a Jesús conocido y entendido a todas las personas. En cada una de nuestras vidas debe haber una brillantez de la misma naturaleza semejanza de Cristo. Pablo toma este concepto de manifestar a Cristo más lejos. Él dice que actualmente somos cartas de Dios al mundo. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso está en el capítulo 3, versículos 2 y el 3. Nuestras vidas son cartas escritas por el Espíritu Santo y enviadas a un mundo perdido. Y somos leídos continuamente que aquellos alrededor de nosotros. El hecho es que Dios sabía que el maligno no leería o entendería su palabra escrita. La mente carnal simplemente no puede comprender las cosas espirituales. Las considera tontas. Así que en cambio Dios ha enviado cartas personales a una humanidad inconversa. Sin embargo, estas cartas no son escritas con tinta o envueltas en cuero. Son escrituras que viven, respiran y caminan y representan el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vea la razón por la que Jesús envió al Espíritu Santo fue para manifestar a Jesús al mundo. El Espíritu constantemente habla de Cristo, haciéndolo claramente conocido al entendimiento humano. Él manifiesta a Jesús de muchas maneras, pero Dios escogió dar a conocer a su Hijo a los pecadores de una manera más eficaz, revelándolo en cartas de carne y sangre, mensajes vivos que pueden ser leídos por todos. ¿Cómo exactamente llegamos a ser cartas de Dios al mundo? Sucede solo por la obra del Espíritu. En el momento que somos salvos, el Espíritu Santo imprime en nosotros la misma imagen de Jesús y continúa formando esta imagen en nosotros en todo momento. La misión del Espíritu es formar en nosotros una imagen de Cristo que sea tan verdadera y exacta que perforaría la conciencia de las personas. El Espíritu Santo logra esto, tomando nuestros corazones redimidos y nuestros cuerpos rendidos, y nos acerca continuamente a la presencia de Jesús. En la presencia de nuestro Señor somos transformados y por ende nos
sentimos obligados a una vida santa, una conversión santa y a un estilo de vida santo. Y cuando pasamos más tiempo con Él, su imagen en nosotros aumenta finalmente. Nuestras vidas llegan a ser tal manifestación poderosa de Jesús que aquellos a nuestro alrededor son tocados y movidos. Qué palabra increíble. Pablo nos ha dado aquí. Él está diciendo que es posible llegar, ser tales luces brillantes de Cristo que literalmente impactemos las conciencias de las personas, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2, debemos ser como Jesús a través de la persona del Espíritu Santo, reflejando su pureza, que otros no pueden evitar ser convencidos de pecado. La imagen de Cristo en nosotros golpea a través de cada pared que ellos han erigido, todo ídolo, pecado y maldad, y toca la conciencia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 22 y el 23. Esto demuestra que en el día de Jesús las personas vieron grandes manifestaciones. Los hombres echaron fuera demonios, sanaron enfermos, realizaron milagros, y las multitudes se reunieron para ser testigos de esas cosas. Aún así, tales manifestaciones no siempre tocaron las conciencias de las personas. ¿Por qué? Aquellos que los realizaron no siempre tenían la semejanza de Jesús. Por consiguiente, no podían recomendarse a sí mismos a las necesidades más profundas del corazón de las multitudes. Las manifestaciones que estas personas trajeron no eran de Cristo, sino señales y maravillas de la carne. ¿Cómo podemos brillar para llegar a ser una manifestación más brillante de la verdad? ¿Cómo pueden nuestras vidas llegar a ser imágenes claras de Jesús? Que produzcamos en otros una convicción y hambre de Dios. Encontramos las claves en el libro de Ezequiel capítulo 44. Mientras Ezequiel mira proféticamente en los últimos días, ve dos tipos de sacerdocios que existen en la iglesia. Uno es el sacerdocio justo de Sadoc. Sadoc era un ministro piadoso que sirvió a Israel durante el reino de David y permaneció fiel a David en tiempos buenos y malos. La vida recta de Sadoc fue un ejemplo justo para todos los otros sacerdotes. He estado predicando sobre el sacerdocio de Sadoc durante casi 20 años. El otro sacerdocio de Ezequiel ve en los últimos días es el sacerdocio de Elí. Elí era un sacerdote infiel que permitió que la corrupción entrara a la casa de Dios. Fue desobediente a la palabra de Dios, suave con el pecado, perezoso acerca de la santidad. Y el ministerio bajo su responsabilidad fue corrompido por la sensualidad y el amor al mundo. Los estilos de vida de estos sacerdotes hicieron a los malignos, aborrecían las cosas de Dios y se burlarían de la adoración verdadera. El Señor llamó a este sacerdocio corrupto levitas,
que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos. Ezequiel capítulo 44, versículo 10. Ese sacerdocio de Elí representa a los cristianos corrompidos de estos últimos días. No tienen poder para tocar la conciencia de las personas y sus estilos de vida hacen que el maligno se aparte del Señor. Fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Ezequiel capítulo 44, versículo 12. Estos creyentes carnales van a la iglesia y declaran ser seguidores de Cristo. Hasta creen que son parte de un sacerdocio santo, pero su conversión y vida perdida son despreciables a los ojos de Dios. Tales personas son manifestaciones inmundadas de quién es Jesús. Los pecadores dicen de ellos: esa persona se llama a sí mismo cristiano, pero cada vez que estoy acerca de él, está contando historias sucias. Siempre quiere hablar sobre las películas cochinas y violencias que ve. ¿Cómo puede ser un verdadero cristiano? Él no es nada como Cristo Jesús. Tenga presente, Jesús nos llama reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y el apóstol Pedro nos recuerda: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 5. Le pregunto: ¿qué sacerdocio describe su vida? ¿El sacerdocio del piadoso Sadoc o el sacerdocio del corrupto Elí? Estos dos ministros representan dos tipos de manifestaciones y representan a Jesús, al mundo de Dios, maneras muy diferentes. Pablo advirtió de dos evangelios diferentes: el evangelio de Cristo y otro evangelio. Dijo que aquellos que manifiestan este otro evangelio habían sido hechizados en alguna parte del camino. Se apartaron de la verdad, quizás se aferraron a un ídolo o se aferraron a un pecado secreto. Y ahora sus vidas comprometidas hacen que las personas rechacen su testimonio. Es triste, pero es verdad. Muchos padres cristianos están enviando a sus hijos directos al infierno. El papá debe ser el sacerdote en el hogar, y la madre también es un miembro del sacerdocio real de Dios. Así que, ¿a cuál de estos dos sacerdocios está manifestando Sadoc o Elí? Algunos adolescentes con problemas de hogares cristianos. Estos muchachos estaban alejados completamente de la iglesia. No querían nada con la religión de sus padres. Hablaban de las fieras peleas de su padre y madre, la obvia hipocresía, la crismografía horrible, los pecados secretos. Oían quejas y murmuraciones constantes sobre su ministro, miembros de la iglesia y amigos de la familia. Normalmente en tales casos, el papá era activo en la iglesia, las personas lo veían tan dedicado y lleno de Jesús, pero sus hijos sabían cómo leer su vida y lo veían como era realmente. Un farsante. Maltrataba a sus madres con lenguaje abusivo o tenía guardado en secreto revistas pornográficas o lo atraparon viendo vídeos sucios. Tal parecido en el sacerdocio de Elí. No tiene autoridad espiritual y a su vez no tiene respeto. Podría sermonear a sus hijos o amenazarlos.
o intentar elegir obediencia, pero está gastando su aliento. Todo es en vano. Vemos esto ilustrado en la vida de Elí. Elí tenía 2 hijos, llamados Ofni y Finés, que también servían como sacerdotes. Dios llamó a estos hombres hijos de Belial, o hijos del diablo. Tenían el atrevimiento de fornicar con las mujeres a la puerta del templo. Hasta traían a la prostituta dentro de la casa de Dios. Pero Elí nunca trató con sus hijos acerca de su pecado. Nunca le habló más que una palabra vacía de precaución. Después de todo, él sabía que cualquier cosa que les dijera era en vano debido a su propia pereza espiritual. El sacerdocio de Elí ministra al pueblo ante sus ídolos. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 12. Ezequiel nos dice que los sacerdotes en el ministerio de Elí permitieron la contaminación en la casa de Dios. Vea Ezequiel, capítulo 44, versículo 7. Extranjeros incircuncisos de corazón trajeron ídolos abominables dentro del santuario, y los sacerdotes sirvieron a las personas delante de sus ídolos. Ezequiel capítulo 44, versículo 12. Esto significa que los pastores aprobaban la idolatría de las personas. Estos sacerdotes pusieron al pueblo de Dios realmente a gusto en su pecado. Este asunto de ministrar delante de los ídolos debe dar un tiro certero con cada cristiano. Como puede ver, nuestros hogares deben ser santuarios santos, donde el Señor es exaltado y ningún ídolo o abominación debe permitirse en ellos. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas atemaña. De todo la aborrecías y la abominarías, porque es antemaña. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Así fue como comprendí, que el televisor llegaría a ser un alma poderosa del enemigo Satanás. Lo usaría para oscurecer la luz del Espíritu de Dios en los corazones y mentes de multitudes de cristianos. Claro, esto fue claro. La televisión era suave para los normales de hoy. Los programas más populares eran Amo a Lucy, Los recién casados y el programa de Andy Griffin. La palabra sexo no podía mencionarse. La teleaudiencia de ese tiempo no podía empezar a imaginarse el contenido de los programas de hoy. La desnudez llamativa, la violencia sangrienta, el sexo explícito, la glorificación del adulterio y la bula de los evangelios. Ahora quiero plantar un problema igualmente importante. Es el cuarto de su hijo, un cubil de iniquidad. Sus estantes están llenos de discos compactos de música, rap y vídeos sensuales. ¿Sabe qué tipo de música está bajando a su computadora? ¿Está seguro que él no está navegando en los sitios web pornográficos o incluso conversando con adultos ídolos en las salas de conversación? Pero si no está vigilando lo que sus hijos hacen, no está manifestándose a Cristo. Un recién informe de una agencia gubernamental sugiere que los padres traigan la computadora de sus hijos a la sala. Esto bajaría su oportunidad de contactarse con su pedófilo. Este no fue consejo de algún
predicador, sino del gobierno. No me malentienda aquí. El asunto no es retirarse de la sociedad, de hecho, es lo contrario. Ser una manifestación de la verdad de Jesús. En cada área de la vida, nuestro Dios quiere hacernos Biblias vivas que respiran al mundo. Así que, ¿cómo podemos sentarnos en los cines y tomar parte de los programas que glorifican la violencia, un pecado que Dios odia? ¿Cómo podemos soportar las maldiciones al nombre de nuestro Salvador? ¿Cómo podemos sentarnos pasivamente ante las imágenes sensuales y seductoras que desfilan ante nuestros ojos? ¿Cómo podría creer cualquier cristiano que surgiría de la silla de encarnecedores con un corazón limpio, mostrando una manifestación de Cristo? Esto no es legalismo, es manifestar a Cristo. Y es vital volverse en Elí, que fue suave con el pecado. Dios dijo de este sacerdocio: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. El lugar santísimo, el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 13. Ezequiel profetizó de un sacerdocio de Sadoc en nuestros últimos días. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarían para ministrar ante mí. Ellos entrarían en mi santuario y guardarán mis ordenanzas. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 y el 16. Dios está diciendo: en los últimos días tendré un ministerio de Sadoc, hecho de siervos según mi propio corazón. Y al contrario del sacerdocio de Elí, se acercarían a mí y me servirían. Pablo escribe: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio de manifestar a Cristo, renunciamos a lo oculto y vergonzosos. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino la manifestación de la verdad. El segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y el 2. Pablo dice que manifestar a Cristo involucra renunciar a toda deshonestidad y pecado oculto. Para abreviar, estas cosas reflejan la profecía de Ezequiel. Los ministros Sadoc de Dios rechazaron los caminos de Elí, renunciarían a todos los ídolos, se volverían a Dios con pasión renovada, se apartarán para el Señor y determinarán reflejar su gloria. Puede preguntarse: ¿dónde encuentran los sacerdotes de Sadoc el poder para hacer estas cosas? ¿Cómo convocan la habilidad de liberar sus vidas completamente de abominaciones, mentiras? Los sacerdotes de Elí deben libremente dar venido. ¿Qué debe pasarles a estos verdaderos siervos que les hace apegarse a Jesús en medio de tal compromiso? Puesto simplemente, los sacerdotes Sadoc son cambiados y llenos de poder al estar encerrados con Cristo. Pasan tiempo de calidad en su presencia. Como resultado, han encontrado su llamado a acercarse a Jesús y ministrar en su presencia. ¿Cómo ministran al Señor? La palabra de Ezequiel usa para ministrar a Sarath. Vea Ezequiel capítulo 44, versículo 15 y el 16. Quiere decir esperar o servir y adorar. Para abreviar, hablo de una devoción celosa.
Los hijos de Sadoc vienen a la mesa de Dios a ministrarle a él. Ellos se acercarían para ministrar ante mí y delante de mí. Estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Note dos cosas que menciona Ezequiel aquí: la grosura y la sangre. La grosura representa la mejor parte de una ofrenda. Se refiere al sacrificio animal hecho por los sacerdotes, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo sería por vuestras edades, donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. El libro de Levíticos, capítulo 3, los versículos 16 y 17. La grosura era considerada la parte más selecta del animal sacrificado. Dios estaba diciendo a su pueblo: quiero que me traigan lo mejor que tienen para ofrecer. Hoy nuestra ofrenda de sacrificio es nuestra adoración y devoción al Señor. Y Dios nos dice así como dijo a Israel: quiero lo mejor de tu vida. No quiero que me des solo tus horas de fatiga y cansancio. Quiero tu adoración y servicio, cuando tu mente y cuerpo están de lo mejor. Quiero lo mejor de todo lo que tienes que ofrecer. Para abreviar, ministramos al Señor cada vez que le ponemos de primero. Estamos sirviéndole siempre que nos alejemos de las actividades, deseos y preocupaciones para estar con Él. Siempre que detenemos todo lo importante y marchemos furtivamente para adorarle. Cada vez que ponemos a un lado cada pensamiento y pensamiento solo en Él. Esto es traerle la grosura, la mejor parte de nosotros. La Biblia incluso llama a esa grosura el pan de Dios. En otras palabras, estamos alimentando al Señor siempre, que le hacemos lo más importante que todo lo demás. La sangre de la que habla Ezequiel representa una vida que se rinde a Dios, significa consagración sin reservas, el redimido de nuestras vidas completas. Ministramos al Señor cada vez que confiamos en el poder de la sangre de Cristo, y debemos hacerlo así en cada situación y crisis. ¿Cómo puede ver aplicar la sangre de Jesús? No es solo una experiencia de una vez, es una necesidad diaria. Debemos clamar el poder de su sangre cada vez que necesitamos santidad, paz, limpieza del pecado mental en cada circunstancia. Debemos prepararnos firmemente en las promesas que Dios nos hizo a través de la sangre derramada de su Hijo. Debemos prepararnos en sus declaraciones limpios, redimidos y inconmovibles. El Señor llama a estas ofrendas de grosura y sangre olor grato. Levítico capítulo 3, versículo 16. Significado: sabor dulce a sus labios. El Señor prueba este sabor dulce cada vez que le damos a Jesús la grosura y la sangre de nuestras vidas, rendido nuestros cuerpos como sacrificio vivo y confiando en la sangre de Cristo como nuestra victoria. En realidad estamos alimentando a Dios con algo dulce a su paladar. Solo cuando hacemos esta cosa manifestemos a Jesús totalmente, y solo entonces nuestras vidas se llenarían del poder del Espíritu Santo, tocando las conciencias de todos a nuestro alrededor. Con esto termino, mis hermanos, y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón,
para que puedan recibir la bendición que Dios nos da para vivir por toda la eternidad. Repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado, arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y en cejar voy a hacer el Padre Nuestro y seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se la entregó a Aarón y a Moisés. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto termino, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Él está en la puerta. ¿Estamos preparados para recibirlo? Hasta la próxima. Amén.